amigos, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo y bueno, me encuentro con José Pablo. ¿Cómo estás? Pura vida. Pura vida. Y mi nombre es Diego Araya, soy pastor de Comunidad Nexo y es un privilegio tener la oportunidad de usar esta plataforma, este medio para seguir compartiendo y comunicando parte de la temática que compartimos en las series que usualmente tenemos en la Comunidad Nexo. Así que este mes de abril hemos dedicado a visión. Visión. Y justamente está puesto ahí con el propósito de que aclaremos la visión, de que compartamos la misión, de que la gente entienda la visión, porque la visión es lo que está al frente de nosotros y es la que nos da un poquito de dirección, o no un poquito, nos da dirección de dónde queremos ir y por qué queremos ir ahí. Entonces ese es el propósito de la misión y hemos hablado por lo menos en 3 niveles del tema de visión. El primero es claridad, el segundo es propósito y el segundo es expectativa. Quiere decir que cuando una persona tiene visión, al menos tiene claridad, propósito y una expectativa. Y hemos venido ya por estas últimas 2 reuniones que hemos tenido, las últimas 2 celebraciones, enfocando, la primera semana fue ser discípulos, que implica qué es, qué no es, dónde vemos la Biblia, todo esto. E inclusive dedicamos mucho tiempo a ver a Jesús como rabí, como modelo de hacedor de discípulos y la dinámica, la relación que tenía con sus discípulos. Bueno, y vos hablaste la semana pasada todo el tema respecto a la transformación, ser transformados a su imagen, y nos llevaste desde una clase de teología con algunos conceptos claros y fundamentales que ocupábamos entender, y todo este proceso de ser santificados. Al final, esa idea de ser transformados a la semejanza de Cristo es un proceso que la Biblia nos enseña como santificación, sobre todo diferenciado de la santificación posicional con la santificación progresiva. Correcto. Entonces queremos dedicar este espacio como a tal vez profundizar más en el concepto de ser discípulos. Correcto. Como recapitulando lo que vimos hace casi ya un mes. Y la idea de visión también, ¿verdad? Mostrando un poco, aprovechando este episodio 21 que tenemos del podcast para decir, bueno, hablemos un poquito de la visión y de por qué es importante tener visión. Tal vez algo que iniciando la serie, hablando de ser discípulos, tocando los diferentes temas, no necesariamente tuvimos todo el tiempo de presentar con claridad a la gente. De decir, pero porque en esa primera enseñanza había mucho contenido que ver, había mucho tema en relación con ser discípulos, y nos sirve este episodio 21 para decir, bueno, ¿y por qué visión? O sea, ¿por qué alguien sacaría un mes entero para que hablemos de visión? Entonces, tal vez iniciemos por ahí, te pregunto, dentro de la idea de visión, ¿por qué hablamos de visión? ¿Por qué dedicamos un mes en este primer año de Nexo con sus celebraciones grupales, ¿verdad? Están reuniendo. ¿Por qué dedicamos un mes a visión? Sí, bueno, la visión, voy a hablar en términos generales. La visión no solo en el contexto de iglesia, pero en términos generales es la que le permite a uno ver a futuro, ver adelante. Sí. Y entonces, a partir de esa visión que yo pongo por delante, puedo definir decisiones y puedo definir aspectos de mi vida que quiero orientar hacia ese fin, digamos que hacia esa meta. Tener una visión es tener claro dónde estoy ahora, pero también poner una meta al frente y moverme con claridad hacia esa meta. Es como un norte. Es un norte, ¿verdad? O sea, cualquier persona que matriculó la universidad es porque tiene la visión de que escogió esta carrera, que después de 3, 4, 5 años quiere tener este título y ejercer. O sea, tenía una visión de que eso es lo que quería hacer. Curiosamente, gente que estudia 2 o 3 cosas en el proceso matricula y no tenía claridad, no tenía visión, no estaba definido. Entonces, de alguna manera, visión es algo futurista, porque obviamente es algo que proyectamos al futuro, es algo en un sentido intangible. Y bueno, en todos los aspectos de la vida uno lo puede poner, puede tener una visión, la visión del matrimonio. ¿Por qué me quiero casar? ¿Con quién me quiero casar? ¿Cuándo me quiero casar? La visión de la familia, ¿cuál es la visión por la que vivimos en esta casa, en esta familia? ¿Qué es lo que queremos formar? ¿Qué es lo que queremos hacer como esposo y esposa y como los hijos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito de la familia? Porque de alguna manera, en ausencia de la visión, todo parece como hagamos cualquier cosa. Pensemos cualquier cosa. Lo mismo da hacer A, B que C, porque al no estar definido la visión, entonces se vuelve un rango abierto, que honestamente no creo que sea un buen consejo en ningún aspecto de tu vida. Debería ser
tan abierto, tan, no sé, tan flexible o tan, sí, tan indefinido que no sepas qué hacer. Sí, ¿verdad? sí. Creo que aplica para algo tan banal como planificar tu día y saber qué quieres de tu día y obtenerlo y ejecutarlo plenamente, hasta algo tan enorme y grande como decisiones que involucrarán los próximos 40, 50 años de tu vida. Por ejemplo, un matrimonio, Claro. ¿verdad? Decisiones laborales también son temas que pueden ser bastante amplios. Y como decías, tal vez con la idea que viene o la imagen que viene a mi cabeza pensando en una situación de vida sin visión, es como alguna vez tuve la oportunidad de estar en un desierto y el desierto es chivísima porque tiene algo que usualmente no vemos, menos en este país tan montañoso, y es que tenés un 360 de nada diferente. O sea, vos te paras en la calle y todo tu ángulo de 360 se ve exactamente igual. Entonces, desde ese punto en el que estás, claramente, usualmente hay calles, pero digamos que no hubiera calle, vos podés decir, no importa para qué lado coja. Todo da exactamente igual, se ve igual, su futuro se ve igual. Y entonces esa sensación es la que me viene a la cabeza cuando pienso en eso que decís de vivir sin visión. Claro. Nosotros dentro de visión, como decías, tomamos 3 palabras: claridad, propósito y expectativa. Tal vez podríamos iniciar clarificando un poquito la palabra claridad. Sí. O sea, podríamos comenzar brindando ciertas definiciones al tema: claridad y propósito. ¿Por qué estamos hablando de claridad? ¿Por qué estamos hablando de propósito? Sí, hay una frase por ahí que no sé de quién es, pero es popular, ¿verdad? Que el que no sabe para dónde va, realmente ya llegó. Sí. Y en parte es eso, ¿verdad? ¿Cómo podría uno saber qué necesita hacer hoy si no ha definido hacia dónde quiere llegar y cómo quiere llegar ahí? De alguna manera, la falta de visión nos hace como ciegos guiando ciegos. Uh-huh. La falta de visión también incide con la falta de tener el mejor aprovechamiento de los recursos, porque no sé cuánto requiere para llegar allá, entonces cualquier cosa que gaste o invierta lo mismo da. Estoy hablando todavía en términos generales, ¿verdad? O sea, como si alguien comenzó a ahorrar pero no sabe por qué ahorrar, ya es complicado saber cuándo tiene un buen monto, cuándo llegó a la meta o no llegó a la meta, porque está indefinido. Entonces, el término de claridad es literalmente tener por lo menos una imagen tal vez sencilla, básica de lo que quiero poner como un blanco, como una meta. Uh-huh. Hay un pasaje, ¿verdad?, en el que el mismo Pablo usa la palabra prosigo a la meta, que da toda la idea que todo lo que Pablo había vivido, experimentado con su transición después de ser alguien que perseguía a la iglesia, ahora ser un apóstol de la iglesia, dedicar su vida a ir aquí, ir allá, a ser discípulos, levantar y edificar en un sentido un montón de iglesias y en un montón de lugares, él todavía dice prosigo, continúo. Y lo relaciona con una meta. Quiere decir que todo lo que está haciendo está en función de un lugar último, ¿verdad? Para los creyentes, creo que con mucho más énfasis, para los creyentes deberíamos cuestionarnos cuál es ese último, cuál es ese último lugar, cuál es esa última expectativa. Uh-huh. ¿Qué tan claro estoy de esa última expectativa? Uh-huh. Y nosotros hicimos el esfuerzo en nuestra visión de inclusive plasmarla ahí. O sea, un fin último del cristianismo es la semejanza de Cristo. Sí. O sea, si el Padre me está adoptando y me está redimiendo a través del sacrificio de Cristo, me llama a su Hijo para que además sea transformado a la imagen del suyo. Entonces, ya eso define una meta clara. Y la otra cosa que tiene esta meta es que es una meta que no solo requiere mi dedicación y mi esfuerzo, pero sobre todo la operación del Espíritu Santo constante en mi vida, en ese proceso que Pablo decía, prosigo, sigo caminando. Y cuando lo decía, no lo decía porque era fácil, sino porque necesitas un nivel de consistencia y constancia de manera que uno pueda acercarse a esa meta. Entonces, volviendo al tema, si no hay claridad, es como dar golpes al aire. Si no hay claridad, no sabes qué tiempo toma, qué sacrificio toma, qué implica de mí, qué necesito. Entonces todo se vuelve nada más como muy, ¿cómo podría decir? Como un tanteo, como una sensación de tanteo, como de errático también, sí, lo siento, ¿no? Es que, y además esa claridad y esa visión te da un punto de partida. El punto de partida te permite medir.
no vas a andar midiendo todas las cosas en tu vida, pero hay algunas cosas que quieres medir. Que vale la pena medir, claro. Ahora, a nosotros en general no nos gusta medir porque nos pone la tarea de calificarnos, de evaluarnos en todos los temas. Pero otra vez, volviendo a la relevancia de la vida del creyente, yo quiero saber cómo voy en mi caminar con Cristo. Yo quiero saber que estoy cambiando algunas formas de pensar que solía tener. Yo quiero sentir que mi carácter está siendo transformado y quiero sentir que soy más sensible al Espíritu Santo. Quiero sentir que mi vida en términos generales tiene un impacto y una influencia sobre otros. Por supuesto que yo quiero saber eso, pero necesito definirlo y poner un punto y una medida y un estándar. Entonces la visión me da esa claridad. Sin visión es como salir y caminar en la noche, en la pura noche, sin luz y con neblina. O sea, vas tanteando, como decías, que ojalá no me caiga, que no me golpee, que no me pase nada. Entonces voy como ignorando completamente. Sí. No veo, voy a ciegas. Es una mala idea caminar sin rumbo, sin claridad. Hablando de esto en relación con la vivencia individual del creyente, ahora tal vez la visión de Nexo es ser discípulos de Cristo, que están siendo transformados a su semejanza y se multiplican para la gloria del Padre. Sí. Esencial ese cierre que no lo olvidemos. Entonces, dentro de esto, ¿cómo ves ya si lo traemos no solo a la vivencia individual, sino a una congregación, a una comunidad de fe, una comunidad cristiana? ¿Dónde ves el riesgo en no tener visión? O en que la visión no esté clara, o en que la visión no se siga, o en que la visión simplemente sea 4 palabras puestas en la pared, pero nadie realmente le da importancia. O sea, ¿por qué lo trajimos a un mes entero en el que explicamos la visión para Nexo? Sí, bueno, eso es desde el punto de vista organizacional, es requerido, ¿verdad? Cuando estamos hablando de comunidad, de grupos de personas, vamos a ver, si tener visión en términos personales es importante, claro, tener visión en términos plurales y comunitarios es más, porque hay una responsabilidad, sobre todo los que estamos en liderazgo, de que definas el punto de partida o más bien el punto de meta para movernos ahí juntos. Lo cual nos carga a nosotros como líderes, que somos siervos y somos líderes, estamos liderando, estamos orientando. Entonces, ¿cómo podríamos ser buenos líderes si no sabemos que estamos orientando a la gente hacia qué, hacia dónde y de qué manera y de qué forma? Entonces, si la visión es importante en lo individual, en lo comunitario, en lo eclesial, aún más, porque hay una responsabilidad. Sí. Y además, cuando integramos diferentes personas, diferentes contextos, diferentes expectativas, si la visión no está clara, la visión podría comenzar a virarse hacia donde la mayoría de las personas considere que A o B es lo que se debería de hacer. Que es un fenómeno que además vemos comúnmente porque la gente suele buscar el lugar que más resuena con ya sus propias creencias. Esto para bien o para mal, ¿verdad? Entonces es muy importante la visión dentro de la dinámica de iglesia, porque no queremos que la gente tenga falsas expectativas o que no entienda por qué está ahí o que no entienda ni siquiera qué se espera de ellos, porque la iglesia, la dinámica de iglesia es importante. Bueno, en todo el relato bíblico, en el Nuevo Testamento vemos la relevancia de lo comunitario. El cristianismo no puede ser concebido solo como un proceso estrictamente individual. Claro. Hay una dinámica, bueno, tanto así que Jesús la modeló con sus discípulos y además la vemos en el desarrollo justamente de la iglesia y cómo la iglesia se inicia a partir de este mensaje de Cristo y su obra redentora y la gente compartiendo esto. A mí me encanta el libro de Hechos porque nos describe una dinámica muy comunitaria. Y ojo con esto, pasaron 300 años de la iglesia primitiva, la que llaman iglesia primitiva, antes de que la dinámica girara en torno a un edificio. Entonces eso nos tiene que hacer pensar o nos tiene que obligar a pensar en qué era lo que sí caracterizaba esta comunidad llamada iglesia. ¿Qué es lo que sí se hacía? ¿De qué se hablaba y cómo se hablaba? ¿Y qué se compartía? ¿Verdad? Hechos habla de que tenían todo en común, que partían en pan, que se reunían en casas.
que no dejaban de congregarse. Y otra vez la gente dice, ve, iban a un lugar, no dejaban de congregarse ellos, o sea, de juntarse ellos, de estar juntos, de apoyarse. Y dice que perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. De Cristo y los apóstoles. Entonces hay algunas características que yo llamaría esenciales de entender que nos ayuden a tener claridad para nosotros de esa visión. Entonces, volviendo, digamos, a la dinámica actual, una iglesia que no tiene una visión clara o que no expresa una visión clara, es muy tentador y es muy rápido ese viraje. De que entonces, en lugar de abocarnos a lo que creemos que bíblicamente se nos está retando a hacer como discípulos, como hijos de Dios, entonces podríamos hacer otras cosas. Además que ya hay demasiadas, vamos a usar esta palabra, tendencias quizás. Algunas de corte tradicional y algunas hasta nuevas tendencias dentro de la dinámica eclesial, dentro de la liturgia y llámese demás. Entonces, es muy peligroso no saber para qué nos reunimos. Es muy peligroso no saber en nombre de quién nos reunimos. Es muy peligroso no saber cuál es la centralidad de la reunión. Y todo esto tiene que ver con la visión. Hace unos días una persona me preguntaba justamente acerca de Nexo. Mira, Diego, tengo unas preguntas. Y él comenzó a hacer preguntas súper válidas, súper interesantes. Además, mira, ¿cómo hacen ustedes esto? La reunión y algunas preguntas hasta futuristas, ¿verdad? Como te ves reuniéndose en un lugar más grande y van a reunirse en lugar de cada 15 días, todas las semanas. Y todas estas preguntas eran válidas, eran buenas y, por cierto, preguntas que tenemos. Sí, claro. Son buenas preguntas, claro. Y una forma que para mí era esencial responderme a mí mismo y también para compartir la respuesta es, creo que estamos dispuestos a considerar y hacer cualquier cosa que nos acerque a la visión. Entonces todo va a ser filtrado y por eso es que la visión es importante. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí en Comunidad Nexo? Bueno, hacemos cualquier cosa que nos acerque a alcanzar esa visión de ser transformados a la imagen de Jesús y además a ser discípulos y multiplicarnos. Claro. Entonces, eso en parte responde y no, pero responde por lo menos inicialmente como un filtro. Entonces, cuando esa visión no está clara o es ambivalente, hay riesgos que nos convirtamos en muy buenos para hacer eventos, muy buenos para hacer reuniones, muy buenos para hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Y no que estas cosas estén mal. No están mal. Pero comienzan a ser un obstáculo cuando no me permiten acercarme a la visión. La visión es que el creyente pase un proceso en el que es transformado a la imagen de Cristo. Y como comunidad queremos preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué está pasando en nuestras reuniones que promueve ese crecimiento? En nuestros grupos pequeños, en nuestros recursos tecnológicos. Sí, entonces todo está abocado a que la gente vea a Jesús, vea ese modelo y que de alguna manera seamos porristas de, hey, yo estoy en ese proceso, estoy contigo. Indistintamente si alguien está más maduro o no tan maduro en la fe, todos estamos en un proceso. Y hay una riqueza y un valor en que entonces nos acompañemos en ese proceso. Entonces, perdón por hablar tanto. No, pero todo bien. Eso es, o sea, si resumo un poco lo que decías básicamente es una salvaguarda frente a virajes, es una guía para que todos sepamos para dónde vamos. Entonces, de una forma sirve como una defensa en evitar que cada quien diga lo que quiera decir o busque lo que quiera buscar y que al final de cuentas las ideas que se nos parezcan sean las de tendencia o las que son más del siglo XXI o las que son más lindas de ver en redes sociales. Sí. Y a su vez evita que todos lleguemos a un lugar o que todos nos reunamos o que todos conversemos o todos formemos parte de una comunidad sin realmente saber cuál es el fin y para qué estamos ahí, ¿verdad? O sea, qué es lo que se busca. Eso, clarísimo. Eso es parte, digamos, hablamos de visión, hablamos de claridad y propósito y hablamos de riesgos de no tenerla. ¿Sí? Dentro de nuestra visión, como decíamos ahorita, la visión inicia diciendo ser discípulos de Cristo. Y solo ahí hay tal vez una o dos cosas importantes que en la ya tenemos que aclarar porque por sí solas pueden llenar mucho contenido, pero no necesariamente el contenido que quisiéramos que se le dé, ¿verdad? O sea, la gente puede pensar o todos podemos pensar un montón de cosas en relación con qué es ser discípulos de Cristo. Y vos utilizas una serie de palabras ahorita en lo que hemos estado conversando, el caminar con Cristo,
Y creo que dice en algún momento el seguir a Cristo, que son frases, digamos, que ya vienen en nota de ser discípulos, pero tal vez debemos también aprovechar un espacio y que podamos clarificar, que podamos profundizar en el ser discípulos. Creo que iniciaría con ¿por qué algo así como parte de la visión? O sea, ¿por qué es algo tan central? Sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Que lo pensamos o que, ¿verdad? En los tiempos de planificación dijimos, es digno de ser ese norte, ¿verdad? ¿Por qué ese? ¿Por qué ahí? Sí. ¿Qué responderías? Bueno, esa palabra discípulo ya nos pone en un reto interpretativo, llamemos así, porque es una palabra que se introduce en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay una referencia de algo parecido. Okay. Podemos ver relaciones, o sea, palabras parecidas en el hebreo que se usaron, pero en algunos casos muy específicos, sobre todo con los profetas. Pero en el Nuevo Testamento vemos el uso de la palabra discípulo, que inclusive antes de Jesús se usaba. Sí. O sea, era la dinámica, por decirlo así, era la relación entre un maestro, un rabí, y un discípulo. Entonces había un vínculo, había una relación que tenía un propósito, por decirlo así, un fin de formación, de educación, de orientación, de mentoría. Es muy completo porque la relación entre un maestro y un discípulo trascendía la información o el conocimiento. Había implicaciones prácticas. Había un énfasis en que el discípulo discutiera y argumentara con su maestro, con su mentor, con su rabí, respecto a cómo aplicar la ley, que esa era la gran discusión constante para los judíos. Entonces, primero tal vez aclarar eso, o sea, ya la palabra tiene retos de cómo se entendía y cómo se entendían en el contexto del Nuevo Testamento. Pero ya cuando la vemos, digamos, un Jesús que hacía discípulos y que además les dijo a ellos que fueran hacedores de discípulos y que inclusive con autoridad les da... La comisión. La comisión, gracias a la palabra. La comisión de vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que yo les mando. ¿Verdad? Entonces, es muy claro, además que es en el momento antes de que Él asciende. Entonces, todo señala a que Jesús, después de hacer toda la obra que vino a hacer en un sentido redentivo, también nos estaba cargando, o por lo menos a los discípulos, a los apóstoles, esta comisión de sigan dándome a conocer y sigan de alguna manera formando discípulos. Y aquí hay una cosa que es clara entender. Jesús no le dijo a Pedro, ve y haz tus discípulos, sino que ve y haz mis discípulos. Entonces esa pequeña diferencia es pequeña, pero es significativa. Sí, la diferencia entre el cristianismo y una secta. Sí, exactamente. Yo no tengo discípulos, claro. Vos no tienes discípulos. Claro. Nosotros somos discípulos y hay un solo maestro que es Jesús, el gran rabí. Entonces, en esa gran comisión lo que está implícito es que tú sigas siguiéndole, que es la palabra además que el rabí usa para invitar al discípulo. Le dice, tú sígueme. Y si uno revisa el Nuevo Testamento, bueno, en los evangelios, ¿cuántas veces Jesús enfatiza en tú sígueme? Ven y sígueme. Dice, sígueme y los haré pescadores de hombres. Se lo dice después de que muere y resucita, se lo vuelve a decir, se lo dice Juan, se lo dice a Pedro varias veces. Entonces tenemos que entender que ese sígueme es la invitación activa y autoritaria de Jesús de que tú sigas siendo un discípulo y que invites a otros y acompañes a otros a que sean también discípulos de Cristo. Entonces, ¿por qué usar esa palabra? Porque parece a mí en el Nuevo Testamento la que mejor define a alguien que no solo tiene un posicionamiento espiritual, o sea, que tiene vida espiritual, que creyó y que en fe y en gracia recibió esa salvación y ese proceso redentivo y todo lo que tú decías de la clase anterior, sino además que está invitado a participar de un proceso. Entonces, ¿por qué queremos ser tan enfáticos con el ser discípulos? Porque el de ser discípulos no solo es una invitación a creer en Jesús, sino que es una invitación a creer en Jesús y a seguir a Jesús. Sí, precisamente la idea de discípulo se vincula con el estar siendo transformados. O sea, nuestra visión de cierta forma enfoca la parte del discípulo que crece en santidad
y revuelve al proceso de iniciar el momento, el creer, el inicio de la vida espiritual, lo toma en la parte de multiplicar. El multiplicar es el que, ¿verdad?, lleva a esa idea de volver a iniciar. La primera parte de la visión inicia en un proceso espiritual ya existente, ya en una vida espiritual. Y el tema de volver a tomarla la deja para el final de la oración, ¿verdad?, que se multiplican. Ese tema, de nuevo, nos cierra el círculo completo de lo que debía ser. Debía ser la fe que da vida espiritual, medio del espíritu, el crecimiento y la necesaria multiplicación también, ¿verdad? No el engordar, como en algún momento escuché a alguien decir, como un cerdito espiritual, que nada más se llena, pero no se multiplica, sino ese enfoque adicional. Creo que eso es lo que busca, digamos, la visión. También pensar no solo en personas que lleguen a ser creyentes, ¿verdad?, que lleguen a tener una afiliación religiosa. El tema también que es importante es que es una visión que empuja a la gente a no solo ser espectadores de algo que está sucediendo, sino a ser participantes activos de su propio proceso en Cristo y del proceso que comunidad en que en la comunidad estamos creciendo, enseñando y formando a otros. Entonces, por eso también insistir tanto en ser un discípulo. Creo que hay una tendencia a que alguien me comente, me explique el evangelio con claridad. Yo acepto esto en fe, yo creo en la persona de Jesús, pero lo siento como una afiliación y como un check, como así yo ya creí, tengo boleto al cielo. Ya, eso es todo. Y entra tal vez en un proceso hasta pasivo y hasta conformista o hasta como de ahora, ¿qué me queda ahora hacer? ¿Cuál es el propósito o el fin último? Asistir a la iglesia. Entonces, algo que la visión en Nexo empuja a la gente es, el fin último no es asistir a las reuniones. Esto nada más es un medio. Es un medio de gracia. Para acompañarnos en alcanzar el fin. Sin duda. Y hay un amigo mío que siempre tenía esta frase que él me decía, cuando la iglesia, hablando desde el sentido organizacional de la iglesia, o sea, cuando una organización eclesiástica tiene como fin último reunirnos por reunirnos, ya ahí perdió vigencia y ya ahí perdió visión. Porque no, el fin último no es reunirnos y ya. Eso nada más es un medio para alcanzar el fin. Ese fin entendiéndose mi proceso en Cristo, mientras seguimos evangelizando, seguimos enseñando, seguimos dando a conocer a ese Cristo y acompañando a muchos más al proceso. O sea, al final la iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio, podemos decir un vehículo con el que nos permite seguir avanzando hacia esa meta futura y eternal en Cristo. Y él dice esto y me encanta porque pues esa es la explicación de por qué a veces vemos personas, y yo he estado en ese momento o he estado en esa posición en algún momento, me recuerdo, era como, yo estoy en la iglesia y participo en la iglesia y asisto. Pero realmente no había una verdadera transformación en mi vida, sobre todo cuando era adolescente. Cuando me convertí siendo joven, yo estaba como realizado con ir. Estoy bien, porque voy, porque asisto y hasta participo. Entonces no había tal vez una claridad en mi vida, y yo ahora lo puedo ver, no había una claridad en mi vida de qué está pasando en mi carácter, qué está pasando en mi forma de pensar. ¿Realmente estoy siendo transformado? Y la otra pregunta relacionada con la multiplicación que decías, que es ese ciclo, es ¿cuáles otras personas están escuchando el evangelio de mi boca? Porque si yo creí, yo inmediatamente me convierto en un embajador, o sea, en un portador de buenas noticias. Y de repente tengo buenas noticias que contar, pero no se las estoy contando a nadie. Ni a mi familia, ni a mis vecinos, ni a mis primos, ni a mis hermanos, ni a la gente en el colegio. Y yo recuerdo con 17, 18 años yo sentirme muy retado con ese pensamiento. Y bueno, yo tuve la oportunidad de que alguien también como me lo enseñara, ¿no? También. Y de ahí también la transformación y de ahí también el empuje, ¿verdad? Como no es solo ir a la iglesia, asistir, cantar, levantar las manos, sino que hay algo más activo y más participativo de cada responsabilidad de cada creyente. Tal vez traigamos todo eso que acabas de decir, que acabas de mencionar, precisamente esa dinámica de en los procesos, el que alguien invirtió en vos, la intención de que nos reunimos con un fin, todos esos elementos, ¿cómo los vemos en Nexo? Es decir,
la intención desde quienes hemos estado vinculados con Nexo, con presentar la visión y demás, ha sido pues producir espacios o situaciones. Tal vez habrá algunas que sean un poco más formales en el sentido de que realmente hay una intencionalidad, de que se promueva y se produzca la situación. Habrá otras que son más espontáneas. Habrá otras en las que buscamos o promovemos que sean de carácter más espontáneo. Entonces la consulta que te hago es, si alguien participa de Nexo, ¿dónde puede ver espacios en los que dicen, mira, la visión de ser discípulos que están siendo transformados a la semejanza de Cristo y que están multiplicando para la gloria del Padre? Mira, en este espacio, en estos espacios, ¿qué verías? Sí, esto lo hemos mencionado, digamos que lo manejamos a manera de estrategia, nuestra estrategia para promover esto. Sí. Yo siempre tengo la metáfora que el discípulo como una especie que solo se da en cierto ambiente. Y siempre hago la referencia, digamos, del canguro, que está en Australia y responde al ambiente, es las características que permiten que el animal se desarrolle ahí y se reproduzca. Okay. No sé si hay una mejor metáfora para eso. Supongo, no sé. Pero esta es la idea, voy a desarrollarla. Hay ciertos animales que solo se dan en ciertos ambientes. Prepárense para una clase de biología con Diego Araya. Terrible, sí, va a ser terrible. No, pero entonces el punto es, mi pregunta en algún momento fue, ¿el discípulo en qué ambiente se reproduce y crece y se multiplica? Sí, claro. Porque entonces la iglesia debe ser un lugar o debe ser un cuerpo de personas que promueve ese ambiente. ¿Y qué características tiene? Entonces nosotros hemos pensado por lo menos en 3 momentos muy específicos, 3 lugares, 3 formas en las que queremos promover ese ambiente. El número 1 que siempre hablamos son los grupos pequeños. Son 5, 6, 7 personas leyendo la vida de Jesús con el texto, haciendo observaciones y haciendo preguntas. ¿Qué promueve esa dinámica? Bueno, promueve primero que es un grupo pequeño, la gente se siente confiada. Sí. Hay una interacción más reducida de personas, lo cual promueve que la gente haga preguntas que usualmente en una reunión con 50 o 60 no van a hacer. Entonces hay un nivel de confianza y de interacción que se da, pero hay un interés central que es conozcamos a Jesús. Exacto, es el texto bíblico abierto. Abierto. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Y que es una dinámica en la que realmente estamos observando no solo lo que yo veo, pero quiero notar lo que vos estás. Entonces la gente siente que está literalmente por el texto, está descubriendo quién es Jesús, qué hizo Jesús, por qué lo hizo de esa manera. E inclusive con la idea de hacerlo cronológicamente, me da hasta un orden en el que él se da a conocer en todo el relato de los evangelios. Entonces este primer ambiente está muy, muy pensado para que la gente entre en confianza con otro grupo de personas, creyentes o no creyentes, porque tenemos no creyentes en los grupos de estudio, que están viendo el texto y preguntándose, ¿dónde está ahí Jesús? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cuál es su obra? Y una pregunta final que hacemos en todos los estudios es, ¿qué debo creer o qué debo obedecer de este texto? O sea, ¿qué me está enseñando? Sí. Ese primer ambiente es muy de confianza, es muy, de hecho, algo que sucede que es muy normal es que hay otras conversaciones que surgen. Porque de repente yo me vi con Nelson, digamos, y seguimos hablando de otros temas y ya tal vez más personales de su familia o de mi familia y retos que yo tengo. Y entonces de una dinámica de confianza, inclusive vamos por grupos más pequeños, entre 2 y 3, que estamos orando y estamos en contacto. Esto es semanal. El otro ambiente, el otro formato es el de la celebración, donde lo que hacemos es invitar a todas estas personas que están en los grupos y los que no están en los grupos, pero quieren acompañarnos, y le llamamos celebración porque queremos centralizarlo en Jesús. ¿Por qué celebramos? Bueno, celebramos a Jesús. ¿A cuál Jesús? Al que estamos conociendo en los estudios, el que estamos descubriendo. La otra cosa de las celebraciones comunitarias grandes que tenemos cada 15 días es que la idea es celebrar lo que ese Jesús está haciendo en mi vida, en mi familia, en el grupo pequeño, y después descubrir que vos también con tu familia, aunque yo no te conocía, y que vos te reunís en una casa aquí con tu mamá o tu papá, entonces se comienza a dar cuenta que hay varias personas que están aprendiendo, que están creciendo. Entonces en esa celebración centrada en Jesús, tenemos la oportunidad como de expandir la visión y decir, somos un grupo de personas grande como creyentes. Y cuando digo grupo de personas grandes, no estoy refiriendo solo a comunidad Nexo, sino que la iglesia es la familia de Dios. Sí. Todos los nacidos de nuevo que tenemos esta nueva identidad y que ahora deseamos adorar el nombre de Jesús,
y otra vez ser formados por su enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos en las celebraciones? Tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de alabanza, de exaltación, no necesariamente con música, pero los tenemos. Uh-huh. Y también tenemos otra vez que la gente come, que la gente se conoce, la gente sirve. Tenemos dinámicas en los grupos de mesas donde seguimos como promoviendo que no sea solo ser espectadores de algo que está pasando al frente, sino que hay algo que está pasando entre nosotros, claro, pero en un grupo más... Donde hasta los niños son enseñados, ¿no? En ese espacio, sí, claro. O sea, son enseñados los grandes, son enseñados los niños, son enseñados de manera paralela. O sea, reciben el mismo tipo de enseñanza, el mismo tipo de contenido, que lo que busca también es, en esta forma, pues poder brindar esa enseñanza bíblica, que es esencial y que es la que transforma a final de cuentas, ¿no? La saturación de Biblia, el conocimiento del texto bíblico, del evangelio, de sus rudimentos, fundamentos y demás. Sí, y un distintivo para nosotros, que tal vez si la gente lo ha notado, es medio evidente, ¿verdad? Pero es, o comenzamos o terminamos con Jesús, pero Jesús está ahí. Llega. En la manera en que nosotros vemos a Jesús como el filtro último de interpretación bíblica. Sí. O sea, nada de lo que está revelado está por fuera del acto máximo de Jesús de revelarnos al Padre, ¿verdad? Entonces, este es otro gran distintivo que promueve ese ambiente. Que nadie puede imitar a una persona que no conoce. Entonces, si en Nexo no promovemos conocer a Jesús y hablar de Él y su enseñanza, ¿cómo podríamos ser transformados a su imagen? Si desconozco cuál es esa imagen, ¿verdad? No calza bien. Y el tercer espacio en parte es esta dinámica que tenemos. Es un recurso que en este caso la gente lo puede escuchar cuando quiere, lo puede ver cuando quiere, lo puede ver en partes, lo puede ver con su familia, lo puede ver con su pareja. Yo, por lo general, es en el carro cuando escucho podcast. Usualmente igual. Es lo más práctico para mí, o cuando lavo platos. Un gran momento también. Sí, claro. Dimos los puestos. Sí, entonces pongo el celular ahí, estoy escuchando. Y este recurso lo que busca también es que la gente, de alguna manera, no tenga una excusa para decir no estoy escuchando o alguien no me está facilitando la información. No pude asistir este domingo, pero entonces quedó grabado, pero entonces lo puedes revisar después. Hay unos para la semana siguiente, exactamente. Sí, entonces esas son como las tres momentos, las tres formas donde queremos promover ese ambiente para ser formados como discípulos. Tal vez en un esquema un poco más institucional o un esquema un poco más formal, ¿no? En esa parte en la que sí realmente hay una intención clara, una asignación de recursos de todo tipo, energía, tiempo, dinero, para que eso suceda. Claro. Ahora, hemos hablado, y es importante también que lo articulemos, de espacios más casuales. Claro. Menos de verdad que de alguien con un micrófono al frente diga tal cosa o alguien manda un link de Zoom y se reúne en tal punto. ¿Cómo vemos esos espacios o cuál es la intención, ¿no? ¿Cómo llegan a formar parte de la visión esos espacios más casuales, llamémosles? Claro. Bueno, una cosa que uno quisiera encontrar, y yo me imagino que este además es el reto para un montón de pastores y líderes, es ¿cuál es el programa ideal? Así. ¿Cuál es el formato perfecto? ¿Qué es lo que nos va a resolver que la gente... Y si existiera, ya alguien lo hubiera descubierto, pero no existe tal cosa. Lo único que podemos hacer es que empujemos a la gente a caminar en su proceso con integridad y acompañarse de otros. O sea, entonces viene lo que decías, la dinámica de lo no formal, de que esta pareja que recién se conoció porque son del mismo grupo de estudio o porque se conocieron en la dinámica de las reuniones de celebración, dijeron, hey, veámonos en la casa y tomamos café para conocerlos más. Son dos parejas jóvenes que recién se casaron. Entonces están como en periodos de la vida como muy parecidos y comienzan a compartir, comienzan a conocerse y establecen un vínculo que tiene, diría yo, como distintivo que si no fuera que Cristo es una realidad en tu vida y en mi vida, no nos hubiéramos conocido. Exactamente. Y puedo dar este ejemplo entre nosotros. Sí. ¿Verdad? Si no fuera por nuestro caminar en Cristo y porque hubo un momento en que en comunidad también nos conocimos, no hubiera chance de que... Exacto. ¿Verdad? Entonces creo que en la informalidad también lo que nos vincula es esta fe en Cristo Jesús, pero vienen todos los temas de las necesidades de, mira, estoy luchando con la crianza de los hijos. ¿Vos qué has hecho? Exactamente. Contame qué les das, a qué hora los acostás a dormir. Y... ¿Cómo es para que se duerman a las 6? Exactamente. Que nosotros, tengo unos tips por si alguien los ocupa. Tips con Diego. No, nosotros, por ejemplo, nos pasa a Paula y a mí, Paula, mi esposa, sí, ¿verdad? Que ustedes no lo conocen, que
por nexo, precisamente, llegamos a tener contacto con una pareja que tenía en su momento 1 año de casados. Pablo y yo estábamos muy próximos a casarnos. En proceso, sí. Y eso fue muy interesante porque entonces comenzamos a reunir. Mañana, de hecho, vamos para la casa de ellos a comer carne asada. Y, ¿verdad? Eso es un tema muy... ¿Por qué no me invitan? Es que el pastor no está invitado. No, sí, claro que el pastor está invitado. No, pero entonces resulta que mañana vamos, ¿verdad? Vamos a comer carnita asada y no sé qué. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la dinámica, entonces hay conversaciones. Entonces, por ejemplo, este amigo estaba en la casa, nos estaba ayudando a poner un cuadro o con un taladro ahí, no sé qué, porque él sabe, yo soy un gran no conocedor de esos temas. Y entonces termina yo le digo, ¿quieres comerte algo? Nos sentamos y conversamos. Y conversamos temas justos de visión. ¿Cómo ves tu trabajo en función de tu visión general de vida? Y era un punto esencial. ¿No? Y entonces muy chivo porque sucede de manera muy casual, muy, muy general, sin necesidad de promoverlo. Pero también sucede, y esto es lo más interesante, que resulta que hay otro amigo que también, como tal, es por la fe, como vos dijiste, que resulta que hay otro amigo que está a punto de casarse con su novia. Y entonces sucede exactamente lo mismo. Entonces más bien ahora llega a la casa y me pregunta, ¿cómo le ha ido casado? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas nuevas? ¿Cómo es eso de iniciar? ¿Cómo es el primer mes? ¿Cómo siente uno, verdad? Ese tipo de cosas son precisamente eso que mencionas en lo casual, en el día a día. Chivísima, chivísima. Y es algo que no puedes obligar a la gente a hacer. No, exactamente. Solo puedes sucede naturalmente. Puedes animarlos y la otra cosa que puedes hacer es moderarlo. Así. O sea, si yo lo hago, si yo soy una persona hospedadora y si soy una persona que promuevo las conversaciones, a veces y sobre todo, no sé, a veces pienso que los pastores se les carga mucho como el estigma de que todo lo que ellos dicen siempre es de carácter espiritual. Y siempre serio y siempre formal por eso no invitan a los pastores a las fiestas de los amigos. Pero es algo que otra vez que debe cambiarse para más bien aprovechar la naturalidad de la dinámica. Sí, que correcto. De lo más, digamos, más sencillo, más seres humanos con seres humanos, creyentes con creyentes, ¿no? Una realidad un poco más... un poco más desmitificada, o sea, un poco más realista, un poco más como seres que realmente existen y comparten su vida juntos. Recordando ese primer Tesalonicenses 2:8, ¿no? Llegamos a quererlos tanto que compartimos no solo el evangelio, sino también, ¿verdad? Nuestras propias vidas. O sea, compartimos nuestras propias vidas. Entonces, ese tipo de cosas esenciales y es algo que promovemos aquí abiertamente en Nexo, ¿no? O sea, que esos espacios sucedan familias con familias. El otro día lindísimo, fuimos a comer el domingo pasado y había una familia que tiene un hijo con una familia que tiene 3 hijos y estaban conversando y yo llegué a escuchar y claramente estaban hablando de crianza de hijos porque tienen hijos de la misma edad y entonces chivísima. Bueno, y la reunión pasada tuvimos visitas inesperadas de otro país. Sí, los puertorriqueños. Por ahí en el hotel. Y fuimos y comer y después nos quedó más bien la sensación de qué lástima no habernos conocido más y compartir más. Yo recuerdo que llegamos al lugar y yo dije que era mesa como para 20. Sí. Pero después no eran 20, no sé, eran como 30 o algo 35, así. Y otra vez solo estábamos compartiendo algo juntos. Estábamos aprendiendo, estábamos... y dentro de todo salían los temas también de la vida cristiana, claro, del día a día, de las preguntas, del cómo haces esto, del no sé qué, del chiste cristiano malísimo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, eso forma parte también de la visión. Tenemos la característica, tenemos la facilidad de que somos una comunidad pequeña. Sí. Y eso en parte nos ayuda, favorece a este tipo de cosas. Es cierto. Será un reto reinventarlo o mantenerlo o sostenerlo, aun cuando tal vez la dinámica en cuanto a la cantidad de personas que participan crezca. Sí. Pero para eso está la visión, para preguntarnos cómo lo seguimos haciendo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo mantenemos? Lo hacemos siempre con grupos pequeños o no crecemos hasta cierto punto y nos multiplicamos en otro, ¿verdad? Que también desde el inicio ese tema de multiplicación ha estado con el apoyo que hemos tenido con a Roberto y Stephanie, que como comunidad decidimos, ellos también están iniciando, ya ellos tienen cerca del año de reunirse y es una oportunidad también de modelar. Estamos apoyando a otra gente, estamos acompañándolos y no solo en el sentido tal vez económico, a veces no es ni siquiera tan significativo, pero es el compañerismo que existe. Sí. Entonces eso también es súper relevante. Episodio 21 de
el podcast de Comunidad Nexo. Esto es propósito, claridad, visión, ¿no? Lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos y con qué norte lo hacemos? Esa es la intención. Sí. Tenemos el cierre, si quieres. Sí, el cierre es 30 de abril. 30 de abril, domingo. Y vamos a estar enfocados en multiplicación. Porfa, no falten. Vamos a tener una dinámica un poco más compartida. Sí. Porque queremos aplicar y queremos que haya discusión justamente de algunos de estos dos enfoques de ser discípulos y de ser transformados. Ahora queremos como casi que motivarlos a autoevaluarse y también que haya un poco de discusión en mesas, porque al final la multiplicación queremos que suceda como un fenómeno de iglesia. O sea, queremos que todos nos sentimos partícipes, comisionados. Ajá. A ser discípulos que hacen discípulos. Entonces, 30 de abril, misma hora, mismo lugar, 10 de la mañana en Sabana Norte, en el Hotel Palma Real. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, JP. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bendiciones. Chao.